Todo fluye, panta rei. Esta frase o máxima atribuida al filósofo griego Heráclito es el principio fundamental que está por detrás de todo lo existente. Todo fluye, pero ¿hacia dónde? Todo fluye hacia su opuesto. Hoy vamos a ver cómo el tarot puede ayudarnos a saber hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que necesitamos a cada momento para complementarnos, para completarnos y así vivir de un modo más total y más integral nuestra vida. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre los opuestos a través del recorrido de los arcanos en el tarot, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung, como estudiara los arcanos como el lenguaje de lo inconsciente profundo, el lenguaje de lo que él llamó los arquetipos. Y en este sentido vamos a ver cómo ciertos arcanos, ciertas cartas del tarot, van a estar íntimamente relacionadas y nos van a poder ayudar en una especie de autoevaluación que podemos hacer al estudiarlas, al emplearlas en nuestro autoconocimiento, para conocer cómo nos encontramos complementando los diferentes opuestos que nos atraviesan en la vida. Porque todo lo que existe lo podemos clasificar en dos pares de opuestos y complementarios a su vez. Esto es algo tan simple que, como todo lo simple, lo pasamos fácilmente por alto. ¿Acaso no depende la luz de la oscuridad y la oscuridad de la luz? ¿O cómo podríamos reconocer el frío si no conociéramos el calor? Nuestro cuerpo está basado en la dualidad, lleno de actividades duales. Todo el tiempo estamos inhalando y exhalando el aire. Nuestro corazón realiza el movimiento de sístole y diástole. A nivel de nuestra actividad, hay un movimiento que realizamos en el día y después necesitamos el necesario reposo. Todo parte de la dualidad y esta es una idea que era la base de todos los conocimientos de las doctrinas antiguas, como por ejemplo, en la base que usaban todos los pueblos antiguos de conocer y estudiar los 4 elementos, era evidente para ellos que el fuego y el aire tenían un movimiento llamado movimiento activo o movimiento positivo o masculino, como en la energía eléctrica, que hay 2 polos, positivo y negativo. El fuego y aire se asociaban a todas las actividades de movimiento hacia afuera, o lo que hoy podríamos comparar, por ejemplo, con el modo de la energía eléctrica. Y por otro lado, se conocía que el agua y la tierra, como elementos tales en su naturaleza más pura, tenían una polaridad tipo magnética, negativa, receptiva o femenina. Esto estaba también perfectamente representado en este símbolo que todos habrán visto alguna vez, que es el símbolo del Tai Chi, de la filosofía del taoísmo, de la tradición antigua china, que representaba el equilibrio de las 2 polaridades complementarias. En otras tradiciones, por ejemplo, siempre se habló de los opuestos complementarios. Estos 2 principios o arquetipos cósmicos aparecían en el hinduismo, por ejemplo, representados en la figura de Shiva y Shakti, donde ambos polos dependen uno del otro y a la vez se complementan. Por ejemplo, 2 polos, la materia y la energía, al unirse, dan origen a toda la creación universal. La naturaleza de las polaridades es que su unión genera la creación, genera algo nuevo. Son opuestos, sí, pero no son irreconciliables para nada. No se manifiestan uno contra el otro, sino más bien uno junto con el otro. Este principio de complementariedad es fundamental entenderlo en todos los estudios de las ciencias. Aquí estudiamos la astrología, por ejemplo, el tarot, el I Ching, en la alquimia, en todos los conocimientos de las grandes tradiciones, siempre se habló del equilibrio entre las polaridades. Es un saber que podemos considerarlo fundamental para entender la vida misma. En general, y la tendencia hoy en día, por parte de una forma fragmentada, separatista de ver la vida, lleva a ver los opuestos como enemistados, como opuestos irreconciliables y totalmente distintos. Se pone énfasis en lo distinto como irreconciliable y como enemigos el uno con el otro. Pero vamos a verlo a través de algunos arcanos que hemos seleccionado hoy. Podríamos hacer este ejercicio con todos los arcanos del tarot, pero hoy hemos elegido algunos que nos parecían
muy claros para ayudarnos a ilustrar cómo todo el tiempo estamos viviendo entre las polaridades y nos puede ayudar a través del estudio de los arcanos y de su aplicación práctica en nuestra vida a ver en qué polaridad estamos y qué necesitamos para ir hacia un mayor equilibrio, lo cual implica armonía, lo cual implica esta fluidez de la que hablaba la filosofía antigua. Por ejemplo, tenemos dos polaridades, la emperatriz y el emperador, donde como principio, como arquetipo, porque lo que hacemos al interpretar cualquiera de los arcanos del tarot es traducir toda esa imagen a una situación de vida, a un tipo de energía, a una forma psicológica de pensar, de sentir, de actuar. Cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, al tarot y hacemos una tirada, buscamos un consejo, buscamos una guía y lo que recibimos es un consejo en cuanto a cómo tomar las cosas. ¿Cómo tomamos las cosas los seres humanos? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos con pensamientos, con emociones, con acciones. Y cada arcano se compone de toda esa totalidad. Cada arcano tiene una estructura psicológica que Jung llamó arquetipos. Cuando estamos estudiando, conociendo, adentrándonos en los simbolismos de los arcanos, vamos a aclarar, antes de estudiar los pares de opuestos, es estar yendo a lo profundo de nuestra mente, a conocer cuál es esa estructura de base, a conocer cuál es el programa que nos conforma como seres humanos. Y es un gran método de autoconocimiento, de autoevaluación, para que veamos a nivel de nuestra vida cotidiana, de nuestra personalidad, en este caso, tomando por ejemplo la herramienta en torno a los opuestos, si acaso nos hemos desequilibrado, nos estamos yendo hacia un opuesto, rechazando y no complementándonos con lo necesario. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la emperatriz es el arcano que rige todos los procesos de expansión, de crecimiento. El número, por ejemplo, siempre es muy importante cuando interpretamos los arcanos, y el 3 es el número que forma la imagen del triángulo, el triángulo que asciende, que da origen a nuevos procesos, el triángulo o el número 3 que indica la manifestación de la unión de las dos polaridades. Así que el número 3, la emperatriz, siempre tiene que ver con un proceso a veces de abundancia, a veces de crecimiento, de unión en lo afectivo, en las relaciones, o también de crecimiento a nivel material. Pero por el contrario, su opuesto, complementario, que es el emperador, que es el número 4, que es un número que nos lleva a relacionarnos más con la idea de una estructura, de un orden, de establecer y conservar eso que se manifestó, que se expresó en el número anterior, viene a complementar, a restringir en cierto nivel y a dar forma y a sostener en el tiempo esa manifestación, esa expansión inicial. Los dos son necesarios el uno con el otro. Y ahora en la segunda parte vamos a ver qué pasa cuando no se complementan. Y allí vamos a poder evaluar si nos encontramos en alguno de estos extremos. Pero veamos otros arcanos duales o pares de opuestos. Por ejemplo, tenemos también al loco y al ermitaño. Bueno, aquí la dualidad es muy evidente incluso al observar el dibujo de cada arcano, cada símbolo, porque tenemos a un hombre joven, incluso el loco se lo asocia con la figura del niño, es el primer arcano que aparece en el viaje, en el recorrido. Es el arcano de los inicios, como la salida a la vida, con una curiosidad, con una inspiración propia de esos momentos en los que nos encontramos frente a todo lo nuevo. Mientras que el ermitaño representa el arquetipo del anciano sabio. De hecho, fíjense que uno va hacia un lado y el otro está volviendo a ese lugar, está retornando al lugar de donde partió. Vuelve con los años que han pasado, vuelve con la experiencia, con la sabiduría que ha adquirido. Se lo ha relacionado al ermitaño también con la figura del filósofo, vuelve a enseñar, a transmitir todo ese conocimiento que ha puesto en práctica, que deja de ser puro dato, pura información, sino que a través de la experiencia, de la vivencia, se convierte en una verdadera sabiduría. Lo que el loco había salido a buscar. Bueno, los dos se complementan, son parte de un mismo proceso. Tenemos otros también arcanos complementarios, por ejemplo, el mago y el emperador. El mago es el arcano 1 y es el que tiene la finalidad de crear,
número 1 da inicio también a los procesos, pero ya de otro modo. El loco es el 0, tiene otro modo de comienzo, ¿no? De improvisación, de lanzarse a las aventuras. El mago ya está en otro nivel, sabe lo que tiene que hacer, tiene un conocimiento de lo superior, de lo trascendente y cómo plasmarlo en la tierra. Tiene que ver con los conocimientos de la magia. La magia en la antigüedad se asociaba no a esta idea de sacar los conejos de la galera o de la varita nada más, sino de los conocimientos superiores, de la metafísica, de la filosofía, de la astrología. Era un poco como la figura del alquimista. De hecho, el mago en su escena parece una especie de alquimista en su mesa de trabajo. Mientras que el emperador, que ya lo hemos mencionado, pero también se puede relacionar con este otro arcano, porque tiene la finalidad de ordenar y crear también toda la manifestación en el plano terrenal. El emperador tiene un imperio en el mundo, donde va a necesitar complementarse de los conocimientos y de esa búsqueda de la trascendencia que le va a implicar la relación con el mago. Ahora vamos a volver a esto. Otros arcanos que se complementan, por ejemplo, la emperatriz, el número 3, y la carta 13, que es la carta de la muerte. La emperatriz, decíamos, o el número 3, es el número de la manifestación, del nacimiento, de la vida. Mientras que el 13, la muerte, que en el tarot de Marsella que estamos viendo no aparece el nombre, pero es la carta que se llama la carta de la muerte, están relacionadas a nivel numerológico también, ¿no? El 3 y el 13, es la carta de los finales, de la transformación, de la muerte y el renacimiento. Dos caras de la misma moneda también, de un proceso total. Y por último, de estos arcanos que estamos presentando hoy, podríamos también pasar bastante tiempo encontrando paralelismos entre diferentes arcanos y uniéndolos en sus polaridades. Tenemos al arcano 18 y 19, que son la luna y el sol. Bueno, aquí muy evidente, la oscuridad y la claridad y la luz, la noche y el día, dos opuestos muy claros, pero que también a nivel psicológico, por supuesto, representan las polaridades de lo inconsciente y lo consciente, lo desconocido, lo oculto, lo que no vemos, y lo que está allí, frente nuestro, manifestándose, mostrándose, la conciencia. Vamos a ir un corte ahora y cuando volvamos vamos a seguir profundizando en este tema de las polaridades complementarias, pero también viendo qué es lo que sucede cuando estas polaridades no están funcionando en un equilibrio y cómo esto puede ayudarnos a reconocer necesidades psicológicas que tengamos que atender a cada momento. Vamos a un corte y vamos a contarles, a los que les interese conocer más de todo este lenguaje, del simbolismo, de los arcanos y cómo nos ayuda en el proceso de autoconocimiento, de los cursos, clases que hacemos donde desarrollamos esto y mucho más. Ya volvemos. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.
Bien, ya estamos de vuelta para seguir hablando sobre los opuestos complementarios en la vida y cómo podemos estudiarlos a través del tarot y la herramienta de la psicología de Carl Gustav Jung. Y en este sentido, Jung habló de uno de los principios fundamentales que rigen la psicología humana como la conjunctio oppositorum, o la unión de los opuestos. A nivel de nuestra mente hay opuestos, y estos arcanos que estamos estudiando, el conocimiento de los simbolismos del tarot, es conocer la estructura misma de nuestra mente, pero fundamentalmente hay dos formas opuestas psicológicas, que es el ego, lo conocido, lo consciente, y todo lo desconocido, todo lo inconsciente, que en la unión de los opuestos, en la conjunción de los opuestos, o lo que Jung llamó la individuación, el proceso de individuación, está esta idea de integración. Individuación viene de individuo, que quiere decir no dividido, que haya una unidad de lo conocido y lo desconocido, que todo se vaya haciendo conocido. Jung observó, lo mismo que Heráclito, hace 2500 años atrás, que todo tiende hacia su opuesto y que el estudio de los opuestos como complementarios es lo que nos ayuda en la escuela de la vida para poder ir hacia ese proceso de evolución y de conciencia. Los opuestos son dos caras de una misma moneda. Tomen una moneda, por ejemplo. Imaginen, si queremos eliminar una de las dos caras, si queremos negar, y eso es una de las situaciones psicológicas graves a las que ha llegado el individuo moderno, que especialmente durante los últimos 250 años, con el avance de las ideas materialistas y ateas a nivel mundial, se ha tratado de eliminar uno de los opuestos en sí mismo, lo inconsciente, esa conciencia superior a la del ego, a la conciencia física, material, literal. Si quisiéramos eliminar uno de los lados de la moneda, borraríamos, pasaríamos al lado siguiente y nos quedaríamos sin la moneda, porque uno depende del otro. No están separados, son partes de un todo. Si tomamos una soga o como la varita del mago en el arcano 1, tiene dos extremos, que ese arcano representa el conocimiento de la dualidad, ¿no? No podemos vivir sin uno de esos dos extremos. O en este símbolo tan antiguo, tan simple también, es un círculo dividido en dos colores, pero tan lleno de significado, tan pleno, por eso ha generado atracción, por eso lo dibujamos, lo tenemos presente, aparecen las decoraciones, ¿no? Se imponen los símbolos para el hombre y la mujer occidental en esta época con mucha fuerza. Este símbolo es uno de los que mejor describe la dualidad y el movimiento de estas dos energías que en la tradición china llamaban el yin y el yang, el símbolo del tai chi. En la división de dos partes que tiene, una de color claro, la de la energía yang o energía activa, masculina o positiva, y el lado oscuro o negro, que es la energía yin, que retrocede, que va hacia lo interno, energía receptiva o femenina o negativa. Hay una parte ondulante que divide en estas dos mitades, estas dos secciones, que da forma, va haciendo que una vaya hacia el otro, esa fluidez, ese movimiento que tienen. Y también la idea de que están unidos, son complementarios, porque cada uno contiene a una parte del otro. La parte yin en la parte yang, ese pequeño círculo oscuro en esa gran parte blanca, indica que en las profundidades de la energía se halla su opuesto complementario, aquello hacia lo que tiende. Y además la idea de que es un círculo que indica rotación, movimiento, que va girando progresivamente, en la que cada uno se va convirtiendo en su opuesto. Bueno, de este modo y con estas ideas de base podemos comprender cómo en la vida vamos pasando de un proceso al otro, en lo que representan también estos arcanos que elegimos hoy para ejemplificar cómo en el tarot encontramos también la idea de los opuestos complementarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos solo a la emperatriz, sin emperador, sin número 4, sin principio que la complemente? Habría expansión ilimitada, crecimiento ilimitado. Bueno, crecimiento ilimitado es lo que tenemos, por ejemplo, en una inundación.
crece el caudal de un río y no se puede controlar, o crece la cantidad de agua que puede circular por un lugar. Crecimiento ilimitado es lo que tenemos, por ejemplo, cuando hay problemas de peso. Es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de las infecciones, crecimiento ilimitado, reproducción de las bacterias. Es necesario el principio complementario, el del orden, el de la restricción, los límites en un sentido y la conservación. Pero ¿qué pasaría si solo tuviésemos eso también? Número 4, sin número 3. Emperador sin emperatriz. Todo se volvería excesivamente restringido, rígido. Frío también, porque la emperatriz es el afecto, es la unión a través de la naturaleza de las relaciones. El emperador pone solamente la distancia, limita las relaciones. Todo se volvería temeroso también, no habría energía para buscar el crecimiento, para buscar la expansión. Nos quedaríamos solamente con lo conocido, que es muy poco, que imposibilita el avance. Fíjense, y este es el ejercicio que les proponemos, y si aprenden con el tiempo más acerca de la profundidad de los simbolismos, es más rico todo este trabajo que podemos hacer. Fíjense que espontáneamente o mecánicamente, como hablamos en la psicología, tendemos a inclinarnos por alguno de los dos, de todos estos opuestos que estamos presentando y todos los que hay. Nos gusta más uno que el otro, preferimos a uno que el otro, creemos que uno es mejor que el otro. Es una visión limitada. Es una visión que nos separa de la realidad verdadera y que nos detiene en nuestro proceso de autoconocimiento. Pero es esencial, es fundamental ver esa preferencia, esa inclinación, porque es lo que nos va a permitir acercarnos a eso que inconscientemente, por confusión, por ignorancia, venimos rechazando, pero que es exactamente lo que necesitamos para salir de una situación de conflicto, de una situación de crisis. Donde hay crisis, donde hay conflicto, hay una necesidad. Hay una necesidad de algo que no poseemos, de algo que no conocemos, de algo que nos va a complementar. Así que en este sentido, además de que el tarot lo podemos usar con las consultas, con las preguntas, haciendo las tiradas y demás, ya el hecho de estudiar su simbolismo, de conocerlo, es conocernos a nosotros mismos. Es como poner un espejo enfrente nuestro de nuestra realidad más oculta, más inconsciente. Ese espejo son los diferentes arcanos y nuestras reacciones, cómo reaccionamos ante su simbolismo, ante su significado, ya nos habla de lo que nos pasa, de lo que nos sucede en un nivel inconsciente. Por eso usamos estos vehículos, para develar lo oculto. De hecho, eso quiere decir arcano. Arcano es misterio, lo oculto, de nosotros mismos, no un misterio que está ahí afuera, en unos dibujos, en unos cartones dibujados, sino que cada uno de estos simbolismos es nuestra propia realidad inconsciente y que podemos hacer consciente a través de un estudio, de una práctica, de un trabajo. Volvamos a las dualidades que habíamos enumerado. También habíamos nombrado, por ejemplo, al loco con el ermitaño. Bueno, ¿qué pasaría si hay solo loco, solo inicios, solo espontaneidad, solo improvisación? Ese loco, y en otros tarots se dibuja esto de un modo más explícito, en el tarot de Rider-Waite, por ejemplo, que es un tarot del siglo XX, aparece dibujado cercano a caerse a un abismo. Está tan entusiasmado por aquello que lo inspira, que lo lleva al movimiento, que está en una situación peligrosa de caer en el abismo, de caer en la locura, de perder el sentido de hacia dónde va, la racionalidad de lo que hace, si no se complementa con el principio de una meta, de alcanzar una meta, una sabiduría, del pensar a largo plazo, de tener la conciencia del tiempo, que eso es lo que le da el ermitaño, el anciano sabio, al loco. Pero ¿qué pasaría si solo hay ermitaño y no hay loco, no hay inicio, no hay espontaneidad? El ermitaño es aquel que negativamente se aleja de la vida, se esconde, rehúye en el aislamiento, desconectado de los otros. No le interesa compartir lo que ha vivido, no es consciente siquiera de lo que ha vivido, hasta quizás está enemistado con el paso del tiempo, no comprende, no capitaliza la experiencia de lo que ha realizado y está confusamente pensando, ¿por qué no puedo ser joven como el loco? ¿Por qué no puedo volver a los inicios? Rechaza aquello que lo complementa. Teníamos también, por ejemplo, al mago con el emperador.
Bueno, ¿qué pasaría si solamente están las ideas del mago, que tiene la capacidad de tener los conocimientos y la técnica para ponerlos en práctica, pero le falta ese lado concreto que se lo da el emperador? No tomarían forma, serían ideas puramente mágicas, inaplicables, sin un sentido práctico en la realidad. Esa practicidad, ese orden, esa lógica concreta que da el emperador, también se puede volver excesiva si desaparece el principio del mago. ¿Están viendo en sus vidas si van hacia uno de estos dos opuestos? ¿Están viendo en ustedes mismos si les pasa este proceso con las dualidades? ¿Si están fluyendo de una a otra equilibradamente o están retenidos en uno de estos polos? Sin el mago, el emperador pierde de vista las metas trascendentes. Confunde los medios en la tierra con el fin para alcanzar algo mayor. El medio se convierte en un fin en sí mismo y allí toma decisiones que no tienen en cuenta la totalidad. Olvida lo superior, olvida el cielo, lo invisible, y queda detenido, enfrascado en las cuestiones inmediatas, en el día a día, en lo puramente material, que es un lado de la moneda. El ser humano, toda la vida, tiene un lado material y un lado inmaterial. El ser humano es un ser físico y es un ser psicológico y espiritual a la vez. Estos dos arcanos tienen que ver con ese complemento. Teníamos también, por ejemplo, a la emperatriz y al arcano 13, al arcano de la muerte. ¿Qué pasaría si solo hay emperatriz, sin arcano 13? No habría conciencia de los finales, no habría conciencia de lo que viene después del final, de esa otra dimensión, más allá de lo físico, más allá de esto que conocemos. No habría conciencia de los procesos que terminan y que vuelven a generarse. La emperatriz, si niega esa otra conciencia, se vuelve temerosa, apegada a lo que conoce, al mundo material, a los deseos, a sus posesiones, posesiva con sus afectos, con sus relaciones, cae en el materialismo profundo. ¿Y qué pasa si hay arcano 13, muerte, pero sin emperatriz? No hay nacimiento, no hay vida, es solo destrucción, destrucción sin conciencia de la necesidad de regenerar, destrucción sin creación, sin desarrollo. Y por último, para terminar con los opuestos elegidos hoy, pero los invitamos, los que quieran aprender más y los que conozcan un poco más, a que encuentren paralelismos en otros arcanos también, que por supuesto los hay. ¿Qué pasaría si hay luna pero no hay sol? Bueno, sin el principio de la claridad, sin lo luminoso, todo queda en la oscuridad. A nivel psicológico quedamos detenidos por lo desconocido, en el miedo. Frente a lo desconocido, ¿cuál es la reacción natural? El miedo, miedo al oculto, miedo a lo que puede venir, porque falta un conocimiento, una fe, una confianza en los procesos, y eso es lo que da la firmeza, la seguridad que representa el sol. Pero ¿qué pasa si hay puro sol, sin luna, sin oscuridad? Pensémoslo a nivel de la vida. ¿Qué pasa si a una planta, un vegetal, lo dejamos permanentemente bajo la luz del sol? Se quema, termina quemándolo todo, no podemos verlo todo inmediatamente, de un momento para el otro. Esto lo relata muy perfectamente la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde ese personaje que despierta, que se da cuenta de todo lo que no conoce, sale al mundo, quiere conocerlo todo y primero queda totalmente encandilado por el brillo de la luz del sol, por el brillo de la realidad. Es paulatino, necesitamos estos procesos de luz y oscuridad, de claridad y de reposo, de retiro. No nos iluminamos de un día para el otro, no resistiríamos ese proceso. Por eso todos estos opuestos existen en nuestra vida a cada momento, estamos inmersos en ellos constantemente, estamos inmersos en los arcanos del tarot porque son la estructura cuántica, la estructura que se esconde por detrás de todo lo que vive el ser humano. Por eso los invitamos a través del tarot, también de la astrología, de las técnicas de la psicología de Jung y el cuarto camino, a que se aventuren a este proceso de conocer
lo que nos complementa. Nos vamos despidiendo por hoy de este video. Los invitamos como siempre a que si les gustó le puedan dar me gusta, puedan suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de las próximas transmisiones que vamos a hacer. Y nos encontramos pronto en una nueva oportunidad. Gracias y hasta la próxima. Chao.